Buenos días, feliz miércoles 8 de julio. El día de ayer tuvimos que suspender por imposibilidad de transmisión en nuestro sistema de internet doméstico. Estoy transmitiendo desde la casa de ustedes y pues a veces hay estas interrupciones, pero hoy esperamos poder comentar, analizar y desmenuzar con ustedes lo que significa el inicio de esta gira de 2 días apenas de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en Washington. Una visita que, como todo lo que hace López Obrador, ha generado cuestionamientos, críticas de quienes creen que pudieron haber gobernado mejor este país y lo llevaron al desastre. Los principales cuestionamientos y críticas que se le están haciendo a López Obrador, paradójicamente, provienen de quienes fueron los gobiernos o los partidos más entreguistas con Estados Unidos, los más dóciles, los que aceptaron, por ejemplo, la intervención norteamericana a través de la iniciativa Mérida, con financiamiento para poder intervenir en la guerra contra el crimen organizado, los que aceptaron la operación Rápido y Furioso, como Felipe Calderón, los que aceptaron también la indignidad de tener que recibir a un candidato presidencial que era Donald Trump en Los Pinos, porque sabían que Donald Trump tenía información sobre la corrupción del grupo de Enrique Peña Nieto. Estos son los que están ahorita cuestionando. Hay otros que de buena fe están diciendo que hubiera sido mejor esperar a la elección presidencial de este año, como si la presencia de un mandatario mexicano pudiera modificar la correlación de fuerzas en Estados Unidos. Eso es absurdo, es ingenuo y simple y sencillamente revela que pues cada quien tiene sus intereses. Hay quienes efectivamente están apoyando al Partido Demócrata en Estados Unidos desde sus posiciones de comunicación o de comunicadores en Estados Unidos y en México, lo cual es muy legítimo, pero que lo digan, eso sería interesante, que dijeran, nosotros estamos apoyando a los demócratas y nos molesta mucho que Donald Trump pudiera ganar. Yo creo que a muchos nos molesta o nos molestaría que Donald Trump pudiera ganar la presidencia o reelegirse en Estados Unidos, pero eso depende de los norteamericanos, depende del sistema político norteamericano y depende de las circunstancias de Estados Unidos, no de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Lo que sí depende de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno es que exista certidumbre en condiciones muy inciertas como hay en el mundo a partir de esta pandemia que ha sorprendido a todos, que ha generado focos rojos en todos lados del mundo, que ha derrumbado las certezas que antes existían sobre la solidez de los sistemas y de los mercados comerciales, y que en tanto no exista un nuevo orden mundial completo, contar con un instrumento que facilite la inversión, que le dé certeza jurídica a el capital privado o el capital público en función de los grandes mercados que son Estados Unidos, Canadá y México. En tanto exista eso, hay que impulsarlo. Es de sentido común, y es de sentido común que Andrés Manuel López Obrador vaya a darle un significado especial a este tratado que no era parte de su agenda de gobierno, pero la hereda y culmina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el equipo de Andrés Manuel López Obrador culminan esa negociación con dos temas fundamentales que creo que es importante que los rescatemos. En primer lugar, el equipo de Andrés Manuel López Obrador es el que defiende la soberanía energética de México frente a una intención de, pues, de vender y de darle a la inversión extranjera todas las facilidades, que eso es lo que hizo el equipo negociador de Luis Videgaray y de Alfonso Guajardo en la anterior negociación del TEMEC. Dos, acepta la inspección laboral y los paneles laborales en un mundo como el mexicano, en donde la fuerza laboral
el precio de la fuerza laboral, es decir, el salario fue deprimido, fue castigado, porque desde Carlos Salinas de Gortari se creyó y se pensó que el principal insumo de competitividad de México eran los bajos salarios de los mexicanos. Y los bajos salarios de los mexicanos nos convirtieron casi en esclavos, en sistemas de maquila o de servicios de intensivo trabajo y muy baja paga. Por eso, el Tratado de Libre Comercio anterior, el que negoció Carlos Salinas de Gortari, no disminuyó la migración, al contrario, la alentó, porque los mexicanos, muchos mexicanos entendieron que más valía ser jardineros o meseros o cocineros o trabajadoras o trabajadores domésticos en Estados Unidos, porque incluso, aunque les pagaran por horas, ese salario por horas era mucho mayor que el salario mínimo que podían recibir en México trabajando para una maquiladora. Esto va a generar un efecto de transformación a largo plazo en el mercado laboral mexicano, y eso es muy importante entenderlo en el marco del TEMEC. Eso es lo que no están discutiendo. Y por supuesto está el tema migratorio que siempre ha sido la piedra en el zapato junto con el tema de las drogas o de la narcocorrupción. Ha sido siempre la piedra en el zapato de las relaciones entre México y Estados Unidos. Pero los migrantes mexicanos en Estados Unidos están presentes. Desde hoy en la mañana estuvieron presentes en las dos ofrendas que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó, tanto en la estatua de Abraham Lincoln como en la estatua de Benito Juárez, que son dos símbolos muy importantes del siglo XIX para Estados Unidos y para México. Son los símbolos de quienes defendieron, en el caso de Abraham Lincoln, la posibilidad de crear una nación con los mismos derechos y sin discriminación, a pesar de esa guerra civil que enfrentó Abraham Lincoln, que fue la guerra de secesión. Y Benito Juárez también defendió la unidad del Estado mexicano frente a la guerra de intervención francesa que quiso imponer un imperio austrohúngaro en México, auspiciado por Francia y por los conservadores, estos mismos que ahora, como con Juárez, están diciendo, con su ínfula clasista, con su nada disimulado racismo, que López Obrador es un gobernante que no tiene ni la prestancia, ni el caché, ni las tablas de los otros. Son verdaderas pamplinas, para decirlo de manera elegante y amable. Son absolutas difamaciones y calumnias de quienes llevaron a este país a la bancarrota moral, política, económica y social. Esta visita es muy importante en ese sentido y por eso quería yo hacer este contexto, este videoanálisis. Lo que estoy viendo aquí en sus comentarios es que han ustedes visto cómo estuvo la visita a Juárez y a Lincoln, a los monumentos. Gracias a Patricia Fernández, gracias a Jim Romero por sus comentarios, a quienes nos están viendo incluso desde Estados Unidos, a Francisco Javier Silva, dice Pedro Salmerón pone acento en que Lincoln se opuso a la guerra de Estados Unidos contra México. Dice Martín Huerta, un abrazo, muchas gracias. Guadalupe Flores, la esperanza de lograr... Aquí, a ver, déjame ver si puedo ver tu comentario completo. La esperanza de lograr un país con justicia para todos. Ninguna boa será suficiente para acabar con los... está muy bien el comentario, pero ya no lo puedo ver completo. De Guadalupe Flores, muchas gracias. Carol Guillén, gracias también. Nacte Lucía dice, tengo un gran ser humano como presidente. Así es, la empatía también de López Obrador como presidente está reflejada en este acto sin acarreo, sin preparación logística, de gentes y de mexicanos que lo fueron a esperar al aeropuerto, una minoría, pero que lo fueron a vitorear tanto frente al monumento a Abraham Lincoln como frente al monumento de Benito Juárez. Estamos hablando de personas que fueron por voluntad propia, nadie los convocó,
hay efectivamente una situación delicada de la pandemia, esas muestras genuinas de apoyo y de afecto nunca, perdonen señores panistas y priistas, nunca las vimos ni en las visitas de Vicente Fox, ni en las de Felipe Calderón, ni tampoco en las de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto se conducía como si estuviera en un set televisivo con una producción hiper especial y luego resultaba más vacío que su escenografía. Porque Enrique Peña Nieto le valía madres los símbolos de Estados Unidos y de México. A Enrique Peña Nieto lo que le importaba era ver cómo enriquecía al grupo que lo llevó al poder, al grupo Atlacomulco y a los grupos empresariales y a los grupos televisivos. Curiosamente, el día de hoy va a haber una cena con esos mismos personajes de la telecracia con Donald Trump. Sería interesante ver cómo ya no son ellos los dueños del pandero, sino son invitados. Muchos también critican esto, pero son personas que existen y son instituciones que existen en el país. Lo que está cambiando es la correlación de fuerzas. Ya no son ellos los que determinan y dominan a la presidencia. Ya no son ellos los que nos imponen un guión. Esto es muy importante. Y no puedo terminar este comentario o este videoanálisis del día de hoy sin mencionar lo que sucedió el día de ayer, cuando se dio a conocer a través de la Fiscalía General y a través del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que fueron hallados, desgraciadamente, los restos de uno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Estos restos fueron hallados después de 6 años casi, después de 6 años, en un sitio que no era el sitio en donde se construyó la mentira histórica o la verdad histórica. No fue en el basurero de Cocula, no fue en el río San Juan, fue en una zona cercana de 800 metros, y lo que significa la identificación a través del laboratorio de Innsbruck de los restos de Cristian Rodríguez, el normalista que fue identificado, lo que significa es que nos vendieron una historia sembrada. Tomás Sembrón, lo que hizo fue alterar las evidencias, alterar los indicios, violar todo principio jurídico de procedimiento judicial para que de la manera más elemental se pudiera procesar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa como un caso de desaparición forzada. Nunca quisieron que se viera este caso como un caso de desaparición forzada, porque la desaparición forzada implica el involucramiento de los cuerpos policíacos municipales, estatales, federales y presuntamente también de elementos militares, es decir, de servidores públicos. Quisieron seguir insistiendo en que los jóvenes de Ayotzinapa fueron secuestrados, incinerados y arrojados sus restos por un grupo criminal que estaba en contraposición con otro grupo criminal y que entonces todos los cuerpos policíacos que hay en Iguala Guerrero, todos, incluyendo los militares, simple y sencillamente fueron espectadores de esa masacre. Esta es la historia que se va a volver a contar y se va a volver a contar de una manera mucho más importante y clara ahora, porque tras el caso de Ayotzinapa están los restos de una profunda corrupción en el Estado mexicano y en sus cuerpos policíacos que dura hasta ahora, desgraciadamente, no ha desaparecido. El caso de Ayotzinapa es muy delicado porque no son solamente los 43 jóvenes de Ayotzinapa, sino los cientos, miles de jóvenes desaparecidos por los cuerpos policíacos, militares, durante esta decena trágica de México. El caso de Ayotzinapa se puede ahora, en este periodo, volver un modelo de investigación y de sanción para conocer, ahora sí, la verdad de nuestra guerra sucia, la verdad de
la narcocriminalidad y también para conocer la verdad de cómo se fueron construyendo, alterando evidencias con el consentimiento del presidente de la República, que era Enrique Peña Nieto, del fiscal o del procurador general Jesús Murillo Caram, del agente de investigación criminal, que era Tomás Cerón, de decenas de periodistas que ahora están diciendo que no hay ninguna novedad. Por supuesto que hay novedad. Siempre habrá novedad cuando se derrumban las mentiras. En fin, esto es muy importante y creo que también había que destacarlo. Vamos a estar muy pendientes y nada más les deseo un feliz miércoles y estemos pendientes de lo que ocurra este día y el día de mañana, pero sobre todo este día en la visita express de Andrés Manuel López Obrador a Washington. Gracias.